Hola, soy Sergio Lugo y hoy les voy a hablar brevemente de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue un rico hacendado que se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz porque él buscaba que ya no se reeligiera y que hubiera elecciones libres, de ahí su lema, sufragio efectivo, no reelección. Pues ya con él se levantaron en armas, no todos, el 20 de noviembre de 1910, por ejemplo, los zapatistas se levantaron en armas hasta marzo de 1911. Pero bueno, posteriormente él fue presidente de México y uno de los revolucionarios que siempre lo quiso fue Pancho Villa, pero ya siendo presidente desde 1911, en noviembre, pues no le cumplió muchas expectativas a los zapatistas, sobre todo en el reparto de las tierras. Entonces, Eutilio Montaño redactó el plan de Ayala por órdenes de Emiliano Zapata, en donde desconocen a Madero porque lo consideran un traidor. Y bueno, se levanta en armas. Madero también trata de exterminarlos. Les recomiendo cualquier libro de mi paisano Francisco Pineda Gómez de Tasco. Él tiene muchos libros sobre Emiliano Zapata que ustedes van a ver en pantalla. Y bueno, el error que cometió para mí Francisco I. Madero es que dejó intacto a gran parte del aparato militar que estaba con Porfirio Díaz. Y en la famosa escena trágica en 1913, en febrero, que no fue de escena, fue cuando se dio el golpe de Estado, donde Manuel Mondragón, el militar, junto con Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, y Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos. Fíjense cómo siempre Estados Unidos mete sus narices en todas partes y hace golpes de Estado. Pues ellos confabularon para hacerle un golpe militar a Madero. Muchos militares estuvieron apoyándolo, ahí la marcha de la dignidad a Francisco I. Madero, pero desafortunadamente al poco tiempo pues a su hermano Gustavo Madero lo torturaron, le sacaron un ojo. Él siempre le había dicho que no confiaba en esos militares. También Pancho Villa, antes que estuvo preso por Huerta, también le dijo a Francisco I. Madero que no confiaba en ellos, y al final lo traicionan, lo toman preso junto con José María Pino Suárez, que era el vicepresidente de México, y el 22 de febrero de 1913 pues de manera cobarde los acribillaron cerca del Palacio de Lecumberri, tanto a Madero como a José María Pino Suárez. Y bueno, ya eso provocó que posteriormente pues todos los grupos o facciones revolucionarias se levantaran contra el chacal de Victoriano Huerta, quien fue el que asumió el poder. Pero eso es otra historia. Para mí el conocimiento o el ejemplo de lo que no se debe de hacer que hizo Madero, que era un espiritista por cierto, es que cuando haces una revolución y ganas, no tienes que dejar ningún aparato intacto del gobierno anterior, tienes que arrancarlo de raíz, como se hacen con las hierbas, porque si no van a crecer. Y en este caso dejó muchos militares que habían estado con Porfirio Díaz, no eran militares revolucionarios. Ese fue su error y por eso lo traicionaron y lo mataron. Y algo parecido sucedió con Salvador Allende y Pinochet en Chile, que también esa es otra historia. En fin, recordamos a Madero, el llamado apóstol de la democracia.